En las noches húmedas y calientes de Cancún hay nombres que se murmuran con miedo, que nunca se pronuncian en voz alta. Uno de esos nombres era Francisco Javier, mejor conocido como el Fefe. Su sola mención bastaba para helar la sangre de comerciantes, empresarios y familias enteras. Durante años, su reinado se extendió desde las zonas turísticas hasta los rincones más alejados de Quintana Roo, donde su red de extorsiones, amenazas y violencia mantenía a todos bajo su control. Los rumores sobre sus crímenes eran interminables. Desapariciones misteriosas, ejecuciones a plena luz del día y cobros de piso que convertían a los negocios en esclavos económicos de su organización. Pero lo que pocos sabían era que tras su fachada de impunidad había una operación silenciosa, meticulosa, dispuesta a acabar con su reinado. Una operación liderada nada más y nada menos que por Omar García Harfuch, uno de los estrategas más reconocidos en la lucha contra el crimen organizado en México. Harfuch no es un personaje cualquiera. Su nombre ha estado ligado a golpes contundentes contra estructuras criminales de alto nivel. Su carrera ha estado marcada por valentía, inteligencia táctica y una determinación férrea por devolverle la paz a comunidades enteras asediadas por el narcotráfico y la delincuencia organizada. Su capacidad para anticipar los movimientos de los grupos criminales y desarticular redes enteras lo han convertido en una de las figuras más respetadas dentro y fuera de las corporaciones de seguridad. Sin embargo, enfrentarse a El Fefe no sería una tarea sencilla. Este criminal originario de Tabasco había logrado mantenerse prófugo desde 2018. Su historial incluía delitos de alto impacto, homicidio, extorsión, tráfico de armas, cobro de piso y asociación delictuosa. Lo peor era que no operaba solo. Sus vínculos con poderosos cárteles como el Cártel Jalisco Nueva Generación y células del Cártel de Sinaloa lo convertían en un objetivo extremadamente peligroso. Las autoridades sabían que su caída no solo significaría la detención de un hombre, sino el debilitamiento de toda una estructura delictiva que llevaba años sembrando el terror en la región norte de Quintana Roo, especialmente en Cancún. Durante 6 largos años, el Fefe logró esquivar operativos, sobornar funcionarios y desaparecer de los radares de inteligencia. Sus movimientos eran calculados al milímetro, siempre cambiando de ubicación, de vehículo y de colaboradores. Las familias vivían atrapadas entre el miedo y la resignación. Comerciantes eran obligados a pagar cuotas exorbitantes bajo amenaza de muerte. Quienes se negaban amanecían con sus negocios incendiados o eran encontrados sin vida en las afueras de la ciudad. Su red de operadores mantenía a la población sometida, mientras los cárteles peleaban por el control del territorio, dejando un rastro de violencia y desesperanza. Fue en ese contexto que Omar García Harfuch asumió la responsabilidad de diseñar una estrategia distinta, una que no solo buscara atrapar a El Fefe, sino desmantelar por completo su red de operaciones. Sabía que debía actuar con precisión quirúrgica, sin margen de error, porque cualquier filtración podría costarles la vida a sus agentes y prolongar aún más la pesadilla de la población. Y justo aquí, hacemos una pausa para invitarte a que te suscribas al canal. Historias como esta son posibles gracias a tu apoyo. Activa la campanita para no perderte los relatos más impactantes de México y el mundo. Volviendo a nuestra historia, Harfuch comenzó a trabajar de manera coordinada con la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Policía Estatal de Yucatán y las unidades de inteligencia de la Fiscalía General de la República. Durante meses, cruzaron información, analizaron patrones, identificaron rutas de escape, puntos de encuentro y lugares donde el Fefe podría esconderse. Cada dato era vital, cada movimiento debía ser calculado con extremo cuidado. La prioridad era encontrar una oportunidad real para capturarlo sin poner en riesgo a civiles, sin generar enfrentamientos que pudieran salirse de control, pero también sabían que el tiempo jugaba en su contra. El Fefe era experto en desaparecer en cuestión de horas. Su historial lo demostraba. Varias veces, cuando los operativos parecían cercarlo,
simplemente se esfumaba, dejando tras de sí un rastro de frustración y cadáveres. A pesar de ello, Harfuch no estaba dispuesto a rendirse. Su convicción era firme. Nadie está por encima de la ley. Nadie. La pregunta era, ¿dónde estaba ahora el Fefe? ¿Y cómo lograrían atraparlo esta vez? Durante años, el Fefe no solo fue un nombre temido en Cancún. Su influencia se extendía mucho más allá de las playas turísticas y los centros hoteleros. Su imperio criminal se había consolidado como una de las redes más peligrosas del sureste mexicano, operando con brutal eficacia desde 2018. Lo que comenzó como una célula dedicada al cobro de piso y la extorsión, rápidamente se transformó en una maquinaria de terror que afectaba tanto a ciudadanos comunes como a empresarios de alto nivel. Su capacidad para sembrar el miedo no era casual. El Fefe dominaba el arte de la intimidación. Usaba la violencia como su lenguaje principal, enviando mensajes claros a todo aquel que se negara a colaborar. Camionetas quemadas, cuerpos abandonados en caminos solitarios, amenazas directas a familias enteras. Su rastro era inconfundible, pero su poder no se basaba únicamente en la violencia. Era un estratega astuto. Entendía cómo funcionaban las estructuras criminales y cómo debía mover sus piezas. Tejió alianzas con organizaciones de alto nivel como el Cártel Jalisco Nueva Generación y operadores del Cártel de Sinaloa. Gracias a esas alianzas, su influencia se fortaleció en la zona norte de Quintana Roo, un territorio codiciado por los grupos criminales debido a su valor estratégico para el tráfico de drogas, armas y personas. Cada semana, las denuncias por extorsión aumentaban. Restaurantes, bares, tiendas de conveniencia, hoteles y hasta vendedores ambulantes eran víctimas del cobro de piso. La fórmula era siempre la misma: un sobre con una cantidad que debías pagar sí o sí. Quien no cumplía desaparecía, sufría un atentado o veía cómo su negocio era reducido a cenizas. La ciudad comenzó a vivir en un estado de miedo constante. Las familias evitaban salir por las noches. Los empresarios contemplaban cerrar sus negocios. Muchos, incluso, optaron por dejar la ciudad, huyendo de la asfixiante presión que ejercía la organización de El Fefe. Mientras tanto, para Omar García Harfuch, cada movimiento de este criminal representaba un nuevo desafío. Una de las mayores dificultades era la falta de información precisa. El Fefe sabía cómo esconderse, cómo operar en las sombras, cómo pagar para que lo protegieran o lo avisaran de cualquier intento de captura. Había construido un sistema de protección donde la corrupción jugaba un papel fundamental. Cada operativo anterior había fracasado por un simple motivo: alguien filtraba la información. Los agentes llegaban, pero el objetivo ya se había esfumado. Los registros mostraban que cambiaba de vehículos cada 2 o 3 días. No usaba las mismas rutas. No dormía en un mismo lugar más de una noche seguida. Incluso había reportes que indicaban que viajaba disfrazado de turista, mezclándose entre los visitantes nacionales y extranjeros. Harfuch entendía que atrapar a El Fefe requería algo más que fuerza. Era necesario usar la inteligencia, anticipar sus movimientos y, sobre todo, cortar las vías de escape que siempre lo habían salvado. Fue entonces cuando surgió la idea de implementar un cerco más amplio. No bastaba con vigilar Cancún. La operación debía extenderse a los estados vecinos, especialmente Yucatán, un lugar que históricamente ha sido considerado más seguro y con menos presencia de crimen organizado. Precisamente por eso, se convirtió en el refugio perfecto para alguien como El Fefe, que buscaba pasar desapercibido mientras mantenía el control a distancia de su red criminal. Los primeros reportes indicaban que utilizaba la carretera Mérida-Cancún con frecuencia. No de forma directa, sino a través de terceros, pruebas de rutas, cambios de vehículos a mitad de camino y uso de caminos alternos. Su paranoia era tal que en varias ocasiones ordenó bloquear tramos completos de carretera con vehículos robados, solo para asegurarse de que no lo seguían. A pesar de ello,
los equipos bajo el mando de Harfuch comenzaron a identificar patrones. Ningún criminal, por más astuto que sea, puede evitar dejar huellas. Las cámaras de peaje, los registros de vehículos, los movimientos bancarios y hasta las señales de teléfonos satelitales comenzaron a dibujar un mapa que poco a poco revelaba los desplazamientos de El Fefe. Sin embargo, cada avance traía consigo un nuevo obstáculo. La red de informantes del criminal era amplia. No solo contaba con halcones en las calles, sino también con contactos dentro de instituciones públicas, lo que le permitía mantenerse siempre un paso adelante. A medida que las piezas se iban acomodando, la tensión crecía. Harfuch sabía que estaban cerca, pero también entendía que cualquier error podría arruinar meses de trabajo. Atrapar a El Fefe no solo era un objetivo operativo, sino una necesidad urgente para devolverle la tranquilidad a miles de familias que vivían sometidas bajo el yugo de su imperio criminal. La gran pregunta seguía latente. ¿Dónde estaba su punto débil? Las semanas siguientes fueron cruciales. Cada dato, cada registro y cada movimiento observado se convertía en una pieza fundamental dentro del rompecabezas que Harfuch y su equipo intentaban resolver. El cerco se iba cerrando lentamente, como una telaraña invisible, diseñada con paciencia y precisión. Había un consenso absoluto dentro del equipo de inteligencia. El Fefe estaba en movimiento, pero ya no tenía tantos escondites seguros como antes. El punto de quiebre comenzó cuando los agentes de inteligencia detectaron una serie de transacciones y movimientos en la carretera Mérida-Cancún. Aunque el criminal se movía con cautela, algunos errores comenzaron a aparecer. No todos sus colaboradores eran tan meticulosos como él. Un vehículo utilizado en operaciones anteriores fue visto 2 veces en los últimos 3 días circulando hacia Yucatán. Era un detalle menor, pero en operaciones de este nivel, ningún detalle es irrelevante. A partir de ahí se desplegaron unidades de vigilancia encubierta en varios tramos de la autopista. Se instalaron puntos de revisión que, en apariencia, eran operativos rutinarios, pero en realidad formaban parte de una red de control estratégico diseñada para interceptarlo en el momento justo. Los agentes sabían que El Fefe acostumbraba a utilizar vehículos comunes, sin modificaciones ostentosas, precisamente para no levantar sospechas. También solía viajar solo o acompañado únicamente de un conductor de confianza, evitando caravanas o escoltas que pudieran delatar su presencia. Una mañana, cuando el sol apenas comenzaba a elevarse sobre la carretera, una camioneta blanca cruzó uno de los puntos de control. En apariencia, era un vehículo cualquiera. Su documentación estaba en orden. Sin embargo, algo no cuadraba. La actitud del conductor era tensa, sus respuestas breves, su mirada esquiva. Los agentes, entrenados para detectar señales mínimas de nerviosismo, decidieron hacer una verificación más detallada. Uno de los oficiales solicitó al copiloto que descendiera del vehículo. Al hacerlo, notó algo que encendió todas las alarmas: una cicatriz en el cuello, exactamente en el mismo lugar donde las fichas de inteligencia describían una marca distintiva de El Fefe. Sin perder la calma, procedieron a cotejar las huellas dactilares en el sistema. Bastaron unos minutos para que la confirmación llegara. No había margen de error, era Francisco Javier N., alias El Fefe. La tensión era máxima. Sabían que cualquier movimiento en falso podía desencadenar una reacción peligrosa. Sin embargo, sorprendentemente, el detenido no opuso resistencia. Mantuvo la mirada baja, como si supiera que ese momento llegaría tarde o temprano. La orden de reaprehensión estaba vigente, firmada por un juez federal con sede en Cancún, Quintana Roo. Los agentes procedieron a leerle sus derechos, colocaron las esposas con firmeza y aseguraron el perímetro. La noticia comenzó a circular de manera casi inmediata entre los mandos. La radio interna se llenó de confirmaciones, códigos de seguridad y solicitudes de refuerzo. A pesar de la magnitud de la detención, el operativo se desarrolló sin disparar una sola bala. No hubo persecución ni intercambio de fuego.
Fue una captura limpia, resultado de meses de trabajo de inteligencia meticuloso. Mientras era conducido al vehículo blindado, el jefe mantenía el silencio. Su rostro, antes altivo y soberbio, reflejaba ahora una mezcla de resignación y rabia contenida. Sabía que su caída no solo significaba la pérdida de su libertad, sino también el derrumbe de su imperio criminal. La noticia no tardó en llegar a Cancún y a los municipios circundantes. Las redes sociales estallaron con mensajes de alivio, incredulidad y esperanza. Muchos no podían creer que después de tantos años de terror, finalmente se había logrado lo impensable. Los comerciantes, que durante años habían vivido bajo el yugo del cobro de piso, comenzaron a imaginar un futuro distinto, uno donde la violencia no marcara sus días. Harfuch, al recibir la confirmación oficial de la detención, se permitió por un momento respirar con satisfacción. Sabía que este era solo un paso más en una lucha que está lejos de terminar, pero también entendía el valor simbólico y real que tenía este golpe. Era la muestra clara de que ninguna estructura criminal es intocable cuando la inteligencia, la estrategia y la coordinación funcionan como deben. Pero mientras las autoridades celebraban este logro, una pregunta comenzaba a rondar entre los círculos de seguridad y también entre los propios habitantes. ¿Qué pasará ahora? ¿La captura de El Fefe bastará para desarticular su red por completo o simplemente dejará un vacío que otros intentarán llenar? Las siguientes horas serían claves no solo para procesar al detenido, sino también para analizar las repercusiones inmediatas de esta captura en el complejo tablero del crimen organizado en la región. Una vez consumada la detención, el protocolo de seguridad se activó de inmediato. No había espacio para errores. El jefe debía ser trasladado con la mayor rapidez posible al Centro de Justicia Penal Federal en Cancún, donde lo esperaba un juez especializado en delitos de alto impacto. El riesgo no era menor. Las autoridades sabían que, aunque no hubo resistencia en la captura, cualquier intento de rescate durante el traslado era una posibilidad latente. Elementos fuertemente armados de la Agencia de Investigación Criminal, en coordinación con la Fiscalía General de la República, organizaron el operativo de traslado. Helicópteros sobrevolaron la zona y unidades blindadas escoltaron el convoy que llevaba a Francisco Javier N. directo hacia la justicia. Las medidas eran estrictas porque la red de El Fefe seguía activa, y aunque su líder estaba bajo custodia, eso no significaba que sus operadores se quedarían cruzados de brazos. Ya en Cancún, los fiscales presentaron una larga lista de cargos. La carpeta de investigación era contundente: homicidio calificado, extorsión agravada, delincuencia organizada, cobro de piso, portación de armas de fuego de uso exclusivo del ejército y posesión de explosivos. Cada uno de estos delitos estaba respaldado por pruebas sólidas: grabaciones, declaraciones de testigos protegidos, seguimientos financieros y operativos anteriores en los que habían logrado incautar armas y dinero pertenecientes a su organización. El juez federal no dudó en dictar prisión preventiva oficiosa. No había posibilidad alguna de libertad condicional. La peligrosidad de El Fefe y el alcance de su red criminal eran razones suficientes para mantenerlo tras las rejas mientras se desarrollaba el proceso penal. Desde el momento en que cruzó las puertas del penal de máxima seguridad, quedó claro que su vida había cambiado para siempre. Mientras tanto, en las calles de Cancún y otros municipios del norte de Quintana Roo, la noticia continuaba generando un efecto dominó. Comerciantes comenzaron a reportar que los extorsionadores habituales dejaron de aparecer. Algunos operadores menores, sin su líder para dar órdenes, optaron por desaparecer temporalmente, mientras otros intentaron buscar protección en células criminales rivales. El golpe era profundo y, según las autoridades, debilitaba significativamente la estructura operativa de su grupo. Aunque sabían que esto no significaba la desaparición total del crimen organizado en la región, también entendían que la captura de un líder de ese nivel creaba un vacío de poder difícil de llenar,
al menos en el corto plazo. Omar García Harfuch, en conferencia de prensa, fue enfático. Agradeció la coordinación impecable entre las distintas fuerzas que participaron en el operativo: la Guardia Nacional, el Ejército, la Policía Estatal de Yucatán, la Fiscalía General de la República y los equipos de inteligencia. Para Harfuch, este no era solo un logro institucional, sino un mensaje claro para las estructuras criminales. Ningún delincuente, por poderoso que sea, puede escapar eternamente de la justicia. Las reacciones no tardaron en llegar desde distintos sectores. Organismos empresariales expresaron su respaldo total a las autoridades, reconociendo que la captura de El Fefe representaba un avance fundamental en la recuperación de la seguridad para miles de familias. Asociaciones civiles, por su parte, pidieron que se mantuvieran los operativos y que no bajaran la guardia, ya que la desarticulación completa de estas redes requiere acciones sostenidas en el tiempo. Incluso desde otras regiones del país comenzaron a manifestarse. Lo sucedido en Yucatán y Quintana Roo sirvió de ejemplo para reforzar operativos similares en estados como Michoacán, Veracruz y Sinaloa, donde células delictivas operan de manera similar. La captura de El Fefe se convirtió en una muestra de que, cuando hay voluntad política, coordinación institucional y estrategia, es posible lograr golpes certeros contra el crimen organizado. Sin embargo, las autoridades también fueron realistas. Harfuch advirtió que este es apenas un paso en una guerra mucho más compleja. El crimen organizado es una estructura que, aunque debilitada, tiene la capacidad de regenerarse. Por ello, hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar denunciando cualquier actividad sospechosa y reiteró el compromiso de las instituciones por continuar trabajando de manera firme. El fiscal a cargo del caso detalló que, además de los procesos penales que enfrenta El Fefe en Quintana Roo, existen otras carpetas de investigación abiertas en Tabasco, su estado natal, y en entidades como Campeche y Veracruz, donde también se le vincula con hechos violentos y redes de tráfico de armas. Para muchos, la imagen de Francisco Javier N. entrando esposado al Centro de Justicia Penal representó algo más que la caída de un criminal. Fue un símbolo de que la justicia, aunque tarde, puede llegar. Un recordatorio de que, pese al miedo, pese a los años de violencia y silencio, las instituciones aún tienen la capacidad de proteger a la sociedad cuando funcionan con determinación y transparencia. La caída de El Fefe marcó un antes y un después en Cancún y en toda la región norte de Quintana Roo. Durante años el miedo había sido parte del paisaje. Las familias vivían con la incertidumbre de ser víctimas del crimen. Los comerciantes sentían la presión constante de pagar cuotas que asfixiaban sus negocios, y la violencia se había convertido en un enemigo silencioso pero presente. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, la esperanza comenzaba a tomar forma. En los días posteriores a la captura, las autoridades reportaron una disminución notable en las denuncias por extorsión y amenazas. Las calles, que antes se vaciaban al caer la noche, comenzaron a recuperar su vida habitual. Los ciudadanos podían caminar con mayor tranquilidad, y los comerciantes empezaban a dejar atrás ese temor que durante tanto tiempo los había condicionado. Pero si algo dejó claro Omar García Harfuch, fue que la lucha no terminaba con la detención de un solo criminal, por poderoso que éste fuera. Desde su oficina, reiteró su compromiso absoluto de seguir combatiendo las estructuras criminales que, aunque debilitadas, aún buscaban reorganizarse. Para Harfuch, el verdadero reto no era solo capturar a los líderes, sino impedir que otros ocuparan su lugar. Por eso, los operativos no se detuvieron. Al contrario, se reforzaron. Se intensificaron los patrullajes en zonas consideradas de riesgo, se instalaron nuevos puntos de control en las carreteras y se fortalecieron los sistemas de inteligencia para anticiparse a cualquier intento de reagrupación de las células criminales. El mensaje era claro: no habría tregua.
Las familias comenzaron a ver cambios tangibles. Pequeños negocios que habían cerrado por miedo reabrieron sus puertas. Las plazas recuperaron su dinamismo. Los niños que antes crecían escuchando balaceras y amenazas volvían a jugar en los parques. El aire de la ciudad, por fin, se sentía más ligero. Los propios agentes de seguridad confesaron que este operativo no solo fue un logro profesional, sino también un acto de justicia para todas las víctimas que, durante años, sufrieron en silencio. Cada testimonio, cada denuncia anónima, cada dato aportado por ciudadanos comprometidos fue fundamental para hacer realidad lo que durante mucho tiempo parecía imposible. En las redes sociales, cientos de mensajes agradecían la labor de las autoridades. «Por fin podemos dormir tranquilos», escribió una comerciante que durante años había sido extorsionada. Otro ciudadano comentó: «Gracias, Harfuch. Sabemos que esta lucha no es fácil, pero hoy sentimos que alguien nos está cuidando». Este caso dejó lecciones importantes para todos. La primera, que la inteligencia es el arma más poderosa contra el crimen organizado. No se trata solo de fuerza, sino de estrategia, paciencia y coordinación entre las distintas corporaciones. La segunda, que la confianza ciudadana es vital. Cuando las personas se atreven a denunciar, a compartir información, las posibilidades de éxito aumentan exponencialmente. Pero también quedó claro que el crimen organizado es un fenómeno complejo que no desaparece de un día para otro. Por eso, Harfuch insistió en que la sociedad debía mantenerse unida, vigilante y activa. Solo con la participación de todos es posible construir un entorno más seguro y justo. La historia de la captura de El Fefe se convirtió en un símbolo de resistencia y esperanza. Un recordatorio de que, aunque el camino sea largo y esté lleno de obstáculos, la justicia puede prevalecer cuando hay voluntad, valor y compromiso. Y si tú, que estás viendo este video, crees que estas historias deben seguir contándose, te invitamos a que te suscribas al canal. Así nos ayudas a seguir trayendo relatos que muestran tanto los desafíos como las victorias en la lucha por un México más seguro. Además, no te puedes perder nuestro siguiente video, donde te contaremos cómo las autoridades están implementando estrategias similares en otros estados del país. Haz clic en el video que te recomendamos en pantalla y sigue descubriendo las historias que están marcando la diferencia. Porque si algo nos ha enseñado esta historia, es que la lucha contra el crimen no es tarea de unos pocos, es responsabilidad de todos. Y cuando sociedad y autoridades caminan juntas, ningún enemigo es invencible.